¿Sabías que existen predicciones que, por más increíbles que suenen, se han hecho realidad en este siglo? A lo largo de la historia, han surgido visiones del futuro que parecían demasiado extrañas o incluso terroríficas para ser ciertas hasta que comenzaron a suceder. En este video, exploraremos 5 profecías oscuras que se han cumplido en el siglo XXI, mostrándonos que, a veces, la línea entre la ficción y la realidad es mucho más delgada de lo que pensamos. ¿Te atreves a conocerlas? Número 5. En el año 2020, el mundo entero se detuvo. Un enemigo invisible surgió de las sombras y se propagó a una velocidad que nadie esperaba. Millones de personas fueron afectadas, y el miedo se apoderó de cada rincón del planeta. Sin embargo, algunas voces aseguran que esta pandemia no fue una sorpresa para todos. Décadas antes de que la COVID-19 apareciera, hubo profecías que parecían predecirla con detalles asombrosos. Una de las más famosas proviene de la vidente Baba Vanga, la famosa Nostradamus de los Balcanes, quien aseguró que una plaga cubriría el mundo en las primeras décadas del siglo XXI. Pero Baba Vanga no fue la única en advertir sobre una pandemia. Sylvia Browne, una psíquica estadounidense, escribió en su libro de 2008 Enough Days que para el año 2020 llegaría una grave enfermedad respiratoria que atacaría los pulmones y desafiaría toda la medicina conocida. Describió que surgiría de manera repentina, afectaría a todo el mundo y luego desaparecería, solo para reaparecer de nuevo. Las palabras de Browne se volvieron virales en 2020. En especial cuando se dio a conocer que su predicción incluía una advertencia de que este virus sería particularmente desafiante y causaría una crisis sanitaria mundial sin precedentes. ¿Fue coincidencia? ¿O hay fuerzas en el universo que nos advierten de los eventos futuros a través de ciertos individuos? Aunque los escépticos dudan, muchos aseguran que esta pandemia es la confirmación de que ciertas profecías son reales, predicciones de sucesos imposibles de evitar. La pandemia de COVID-19 se ha convertido en uno de los eventos más recordados de nuestra época, y la idea de que alguien lo predijo, mucho antes de que sucediera, sigue siendo un misterio aterrador y sin respuesta. Número 4. En la actualidad, las redes sociales son parte esencial de nuestra vida cotidiana, conectándonos de maneras que habrían sido impensables hace solo unas décadas. Sin embargo, algunos predijeron el surgimiento de este fenómeno mucho antes de que existiera Internet. Marshall McLuhan, un visionario de la comunicación de los años 60, habló sobre un concepto que llamó la aldea global. McLuhan predijo que la tecnología permitiría que la gente de todo el mundo estuviera conectada al instante, formando una gran red de información. Aunque en su tiempo era solo una idea, su teoría se materializó con el nacimiento de las redes sociales. Años después, el empresario y futurista John Naisbitt describió algo similar en su libro de 1982 Megatrends, afirmando que los medios electrónicos conectarían a las personas de formas profundamente transformadoras. Pero la pregunta sigue siendo, ¿es este fenómeno positivo? O, como muchos temen, estas redes están distorsionando nuestra percepción de la realidad y controlando cada vez más nuestras vidas. El auge de las redes sociales es una de las predicciones más inquietantes del siglo pasado, y aunque nos mantienen conectados, no podemos ignorar la influencia siniestra que ejercen en nuestro día a día. Número 3. El cambio climático es una de las mayores amenazas que enfrenta la humanidad en el siglo XXI, y aunque hoy en día hablamos constantemente de sus efectos devastadores, ya desde hace décadas esta catástrofe fue anunciada con aterradora precisión. En los años 50, algunos científicos comenzaron a advertir que el aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero podría llevar al calentamiento global.
En las décadas siguientes, expertos como James Hansen y organizaciones como la ONU hicieron sonar la alarma sobre el posible aumento de las temperaturas globales y las consecuencias extremas que esto podría traer. Desde entonces, sus advertencias se han hecho realidad. En todo el mundo, estamos viendo incendios más intensos, inundaciones, huracanes y olas de calor que rompen récords. El planeta parece reaccionar ante el daño que hemos causado, y los fenómenos que antes parecían imposibles ahora son el reflejo de una profecía cumplida. Pero la verdadera pregunta es, ¿aún estamos a tiempo de revertir esta profecía? ¿O estamos condenados a enfrentar más devastación, siendo testigos de cómo se transforma nuestro mundo en algo cada vez más hostil? El cambio climático no es solo una predicción que se ha cumplido, es un recordatorio escalofriante de que nuestras acciones tienen consecuencias y que la profecía de destrucción puede volverse mucho peor si no hacemos algo al respecto. Número 2. Desde hace décadas, los conflictos en Medio Oriente han sido un punto crítico en el panorama mundial. Sin embargo, pocos imaginaron la intensidad con la que estas predicciones de violencia y crisis humanitaria afectarían a esta región en el siglo XXI. Analistas y líderes mundiales ya advertían en la década de los 90 que las tensiones en Medio Oriente podrían explotar y arrastrar al mundo a un conflicto interminable. En especial, Siria se convirtió en el centro de estas advertencias, con diversos informes anticipando el caos debido a la inestabilidad política, la sequía y el descontento social. En 2011, estas profecías se hicieron realidad cuando estalló la guerra civil en Siria. Este conflicto desencadenó una crisis humanitaria que desplazó a millones, convirtiendo a Siria en un campo de batalla en el que han intervenido múltiples potencias. Desde entonces, la región ha estado marcada por el horror, las pérdidas y una inestabilidad que afecta a todo el mundo. Pero lo más oscuro de esta profecía es que sus efectos no se limitan a Siria, ha sembrado conflictos en toda la región, afectando la economía global y dejando una huella imborrable en miles de familias y generaciones futuras. El conflicto en Siria y en Medio Oriente es una profecía que sigue cumpliéndose cada día, un recordatorio inquietante de cómo las advertencias pasadas pueden tomar formas devastadoras en el presente. Número 1. La inteligencia artificial, hace apenas unas décadas, era solo una fantasía de la ciencia ficción. Nadie podía imaginar hasta qué punto esta tecnología cambiaría nuestras vidas, transformándose en uno de los avances más significativos y también más temidos del siglo XXI. Sin embargo, lo que alguna vez fue visto como una simple ayuda tecnológica, ha alcanzado un nivel impresionante y también perturbador. Hoy en día, la inteligencia artificial es capaz de aprender, de adaptarse y, en algunos casos, de tomar decisiones complejas sin intervención humana. Expertos en tecnología y ética han advertido sobre los peligros de una IA descontrolada. Con el potencial de reemplazar millones de empleos y de ser utilizada para fines cuestionables, la inteligencia artificial podría cambiar la estructura misma de nuestra sociedad y para algunos, representa una amenaza latente. Lo más inquietante de esta revolución es que ni siquiera podemos prever hasta dónde llegará o qué implicaciones traerá en el futuro. ¿Estamos al borde de una era de maravillas tecnológicas o al borde de un peligro irreversible? La revolución de la inteligencia artificial es una profecía cumplida, pero aún no sabemos si nos conducirá a un mundo mejor o a un futuro sombrío.